Buenos días, chicos de noveno. La mañana de hoy vamos a ver lo que son compuestos y reacciones químicas. Soy su profesora Gloria Sorto de la clase de Ciencias Naturales. Yo espero que estén con todo el ánimo y entusiasmo de aprender y que estén concentrados para que puedan hacer bien sus tareas y puedan aprobar esta asignatura sin necesidad de ir a una reposición o una recuperación, ¿verdad? Yo sé que ustedes pueden hacer cada una de las tareas si ustedes se aplican y dan lo mejor de ustedes. Como les dije, el tema que vamos a ver hoy son compuestos químicos y reacciones químicas. Primero viene una actividad de reacción que le dice que observan las imágenes. Pues miramos una naranja que está en proceso de descomposición, miramos unas cadenas oxidadas, miramos la efervescencia de, podría ser un Alka-Seltzer, miramos los rayos de sol y energía que proyecta el sol hacia una planta, etc. Y le pide que responda unas preguntas, hace un tipo de completación que solo llenarán ustedes. Vamos ya a lo que son reacciones químicas. ¿Qué son las reacciones químicas? Son procesos durante los cuales una sustancia o sustancias cambian para formar una o más sustancias nuevas. Los reactantes o reactivos son las sustancias involucradas al inicio de la reacción y los productos son sustancias que resultan de la reacción. Las reacciones químicas se presentan en una ecuación química que describe la reacción, los reactivos, representados por sus fórmulas o símbolos, se ubican a la izquierda de una flecha y posteriormente a la flecha se escriben los productos, igualmente simbolizados. Entonces aquí tenemos los que son los que reactivos y aquí tenemos los productos. Por ejemplo, en esta ecuación de acá, tenemos lo que es el hidrógeno más el oxígeno que nos da el H2O. En una ecuación se puede indicar los estados físicos de las sustancias involucradas de la manera siguiente. La S nos va a simbolizar para sólidos, L para líquido, G para gaseoso y AC para soluciones acuosas. Algunos ejemplos de reacciones químicas, y son los que tenemos acá. Tenemos lo que es la combinación del sodio más el cloro, que nos da como resultado el cloruro de sodio. Tenemos la combinación acá de dos reactivos, el cloro y el hidrógeno, que nos da como resultado compuesto el cloruro de hidrógeno. Tenemos lo que es el yoduro de sodio más el bromo, que viene y nos da como resultado el bromuro de sodio más yodo. Los compuestos, nos dice que los compuestos son sustancias puras compuestas por átomos de dos o más elementos, unidos químicamente en proporciones fijas, que se pueden separar en otras más simples por métodos químicos. Cuando los átomos de un elemento interactúan con un átomo de otro elemento, forman sustancias nuevas que tienen propiedades distintas a la de los elementos que las formaron. Vamos a continuar y tenemos los tipos de compuesto. ¿Cuáles son los tipos de compuesto? Pues los tipos de compuesto pueden ser compuestos moleculares, que son aquellos formados por moléculas constituidas por átomos unidos a través de enlaces químicos. Las moléculas se representan mediante una fórmula química que indica los tipos de átomos presentes y la proporción en la que se encuentran. Los átomos se representan con sus símbolos químicos y la cantidad de cada uno se escribe con su índice. Por ejemplo, aquí tenemos la molécula formada por dos átomos de hidrógeno. ¿Por qué decimos que son dos átomos de hidrógeno? Ese 2 que está ahí nos indica que serían dos átomos de hidrógeno. Y el oxígeno en una proporción de 2 a 1. El oxígeno no le aparece el número, pero ahí va un 1. Entonces decimos que el oxígeno lleva 1
y va en proporción de 2:1. Tenemos aquí la molécula también formada por un átomo de carbono más 4 de cloro en proporción 1:4. Tenemos los compuestos iónicos, son los que se forman por la unión de metales con no metales. Los átomos de elementos metálicos tienden a perder electrones que ganan los átomos de los elementos no metálicos. Cuando un metal pierde electrones, forma una partícula con carga positiva, llamada catión. Esos electrones son ganados por el no metal, que forma una partícula con carga negativa llamada anión. Por ejemplo, y aquí tenemos los ejemplos. Tenemos lo que es la combinación de la agua, molécula y fórmula química. Tenemos lo que es el cloruro de sodio o sal común, molécula y su fórmula química, ¿verdad? Cloruro de sodio. ¿Qué se lee, de derecha a izquierda. Clasificación de los compuestos químicos. De acuerdo al número de elementos que los forman, se clasifican en compuestos binarios. ¿Cuáles son los compuestos binarios? Los que están formados por dos elementos diferentes, dentro de los cuales tenemos los óxidos. Combinaciones de un elemento con el oxígeno. Hay dos grupos. Óxidos básicos es la combinación del oxígeno con un metal. Entonces, metal más oxígeno me va a dar lo que son los óxidos básicos. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos el oxígeno más el sodio, que me va a dar óxido de sodio. Aquí tenemos la combinación del oxígeno más el potasio, que viene y me da lo que es el óxido de potasio, ¿verdad? Tenemos la combinación acá también. Tenemos la combinación de lo que es el oxígeno con el cobre, que viene y me da como resultado la ecuación del óxido cuproso. Tenemos la combinación de lo que es el oxígeno con el hierro, que me da como resultado la ecuación del óxido ferroso. Óxidos ácidos o anhídridos, combinación de oxígeno con un no metal. Entonces, un elemento que sea de los no metal más el oxígeno me va a dar un óxido ácido. Ejemplos de estos óxidos básicos tenemos lo que es el oxígeno más el carbono, que me va a dar el dióxido de carbono. Tenemos también la combinación de lo que es el oxígeno con el azufre, que me va a dar trióxido de azufre. Tenemos la combinación de lo que es el oxígeno, tenemos la combinación de lo que es el oxígeno con el nitrógeno, que me da como resultado la ecuación del anhídrido nitroso. Tenemos aquí la combinación del oxígeno con el yodo, que me da la combinación del anhídrido peryódico. Anhídrido peryódico. También tenemos la subdivisión de los que son los hidruros. Son compuestos binarios formados por hidrógeno y un metal. Se nombran con la palabra hidruro. Aquí tenemos, por ejemplo, una lámina de hierro oxidada. El oxígeno de hierro es un óxido básico. Y al otro lado tenemos lo que es el dióxido de carbono saliendo de una chimenea. Y tenemos lo que es la combinación de un metal más hidrógeno, que me va a dar un hidruro. Ejemplos de hidruros. Entonces tengo la combinación del hidrógeno con el sodio, que me va a dar hidruro de sodio. Esta ecuación que tenemos acá. Tenemos la combinación de lo que es el hidrógeno con el litio, que me va a dar hidruro de litio. Aquí habría que corregir porque es hidruro de litio. Tenemos también la combinación del hidrógeno con el calcio,
que me va a dar hidruro de calcio. Y la combinación de los elementos hidrógeno con el estroncio, que me va a dar como ecuación el hidruro de estroncio. Existen dos tipos de hidruros volátiles. Son aquellos compuestos binarios constituidos por hidrógeno y un no metal. No metal más hidrógeno es igual a un hidruro volátil. Ejemplos de hidruros volátiles. Tenemos lo que es el hidrógeno con el nitrógeno, que nos da como la ecuación del amoníaco. Miren, aquí tenemos la ecuación del amoníaco. Hidrógeno más nitrógeno, amoníaco. La combinación del hidrógeno con el fósforo nos da la ecuación de la fosfina. Y la combinación del hidrógeno con el boro me va a dar como resultado la ecuación del borano. La suma de estos dos elementos, el hidrógeno con el arsénico, me va a dar como resultado la ecuación de la arsina. Hidrácidos son aquellos hidrocarburos no metálicos que forman disolución ácida en agua. Se nombran en forma diferente según están disueltos o en estado puro. Son los que están formados por el azufre, el selenio, el telurio, el cloro, el bromo y el yodo. Los hidrácidos tienen los siguientes compuestos en su estado puro y disueltos en agua. El hidrógeno con el azufre en su estado puro me da el sulfuro de hidrógeno. Disuelto en agua me da el ácido sulhídrico. Tengo el hidrógeno mezclado o unido con el selenio, en su estado puro me da seleniuro de hidrógeno, pero mezclado con agua me da el ácido selenhídrico. Tengo lo que es el hidrógeno mezclado con el telurio, los dos elementos, en su unión, en su estado puro, me dan el teluro de hidrógeno y disueltos en agua me dan el ácido telurhídrico. Tenemos el hidrógeno mezclado con el flúor y me da fluoruro de hidrógeno mezclado con el agua, me da el ácido fluorhídrico. Tenemos el hidrógeno mezclado con el cloro, me da cloruro de hidrógeno, disuelto en agua me da lo que es el ácido clorhídrico. Tenemos el hidrógeno con el bromo, que en su estado puro me da el bromuro de hidrógeno, disuelto en el agua le va a dar lo que es el ácido bromhídrico. Tenemos lo que es el hidrógeno mezclado con el yodo, que nos va a dar yoduro de hidrógeno, disuelto en agua nos va a dar ácido yohídrico. Son algunas combinaciones de algunos elementos, ¿verdad? Seguimos viendo los diferentes tipos de combinaciones. Tenemos lo que son las sales binarias. Según los elementos que se combinan, pueden ser sales neutras, se forman por la unión de un metal con un no metal. Entonces, un metal más no metal me va a dar una sal neutra. Ejemplos de sales neutras. Tenemos lo que es el litio más el flúor, que me va a dar la ecuación del ¿qué? Del fluoruro lítico. Y tenemos también lo que es el fluoruro más el uranio, que me va a dar el fluoruro de uranio. Y tenemos la combinación de lo que es hidrógeno, cloro y sodio, que me da la ecuación del cloruro de sodio. Tenemos la combinación aquí del cloro más la combinación del hierro, que me da como resultado la ecuación del cloruro férrico. Entonces tenemos aquí lo que son sales volátiles, se forman por la unión de dos no metales entre sí. No metal más no metal es igual a sal volátil. Recuerden que en su tabla periódica
están divididos los elementos según los colores que tengan en la tabla periódica. Así está la clasificación de cada elemento y a qué grupo pertenece, por si ya se les había olvidado. Entonces tenemos aquí lo que es el boro más el nitrógeno, me va a dar la combinación de lo que es el nitruro bórico. Tengo la combinación de lo que es el cloro más el fósforo, que me va a dar la combinación del tricloruro de fósforo. Tenemos la combinación del cloro y el bromo, que me da como resultado la ecuación del cloruro brómico. Tenemos la combinación del carbono y el azufre, que me da como resultado la ecuación del disulfuro de carbono. Todas estas ecuaciones y todas estas combinaciones van a ser muy importantes para ustedes el otro año, que ya van a estar cursando carrera, ¿verdad? Principalmente en la clase de Química 1 y Química 2. En los compuestos de un metal y un no metal, el no metal actúa siempre como su estado de oxidación negativo. Tenemos la otra división, que son los compuestos terciarios. Son los que están formados por tres elementos diferentes, dentro de los cuales tenemos lo que son las bases, también llamadas hidróxidos. Son cualquier sustancia que presenta propiedades alcalinas. Se obtienen como el resultado de combinar un óxido básico más agua. Entonces, óxido básico más agua me va a dar el resultado como son la base. Tenemos aquí unos ejemplos y tenemos la unión de lo que es el agua, H2O, agua, más el óxido de sodio, que me va a dar como resultado la ecuación del hidróxido de sodio. Tenemos la combinación del agua más el óxido de potasio, que me va a dar como resultado la ecuación del hidróxido de potasio. Tenemos la combinación del agua más el óxido de calcio, que me va a dar como resultado la ecuación del hidróxido de calcio. Tenemos la combinación del agua más el óxido de hierro, que me va a dar como resultado la ecuación del hidróxido de hierro. Ácidos, estos se generan a partir de dos óxidos ácidos, mejor conocidos como anhídridos, al reaccionar con el agua. Óxidos ácidos más agua me va a dar un ácido. Existen dos tipos de ácidos, hidrácidos y oxácidos. Por ejemplo, el ácido acético diluido en vinagre. Ejemplos de ácidos como es el óxido nitrógeno más el agua me va a dar como resultado la ecuación del ácido nítrico. Tenemos lo que es el óxido de fósforo más 3 moléculas de agua me va a dar como resultado la ecuación del ácido fosfórico. Tenemos acá lo que es el cloruro de sodio más el ácido sulfúrico, me va a dar como resultado el ácido clorhídrico, que se forma con la unión o la ecuación del cloruro de hidrógeno más el sulfato de sodio. Tenemos acá lo que es el dióxido de carbono más el agua, me va a dar como resultado la ecuación del ácido carbónico. Oxitales constituyen un tipo de sal que se forma cuando se combinan un ácido oxácido y un hidróxido. El resultado de esta combinación se conoce como oxisal o sal oxiácida. El ácido oxácido más el hidróxido es igual a oxisal. Algunos ejemplos de ácidos. Tenemos la combinación de lo que es el pirocraíta más el ácido sulfuroso, que me va a dar como resultado la ecuación del sulfito de manganeso. Tenemos aquí lo que es la combinación del ácido carboxílico más lo que es el ácido trioxisílico, que me va a dar como resultado la ecuación
del silicato cobaltoso. Tenemos aquí lo que es el hidróxido de hierro más el ácido sulfúrico, me da como resultado la ecuación del sulfato ferroso. De tarea, ustedes tienen lo que son estas preguntas de verdadero y falso, que las van a contestar leyendo la teoría y van a poder contestar cada una de estas preguntas. Tenían el siguiente cuadro donde van a decir qué tipo de compuesto es lo que tenemos acá. Si es un óxido básico, si es base, si es anhídrico, si es oxisal, si es hidruro, si es óxido básico, si es sal volátil, cualquier tipo de compuesto que lo tienen en su teoría, ustedes van a identificar qué tipo de compuesto es cada uno de estos. Los reactivos, ¿qué son los reactivos? Son esta parte de acá. Estos son los reactivos. ¿Qué es la ecuación química? La ecuación química es este lado de acá, lo que hemos, o el producto, lo que hemos formado. Esto sería el producto o ecuación. El producto es cada una de estas cuestiones para cada uno de los compuestos que tenemos acá. También ustedes tienen lo que es un mapa conceptual que lo van a llenar conforme a la teoría de esta unidad para poderla contestar. Les deseo éxitos en sus tareas. Cualquier duda ya saben que estoy para ayudarles. Les deseo éxitos en cada una de las tareas, que las puedan hacer muy bien. Cualquier duda ya saben que estoy para ayudarles. Que tengan un lindo día. Cualquier consulta ya saben mi número de teléfono para que me puedan preguntar. Con mucho gusto les ayudo.